Bueno. No sé si los que llegaron por último pueden ver el formulario de presencia, de asistencia. Sí. ¿Dónde está? Ahora ya lo pongo. Gracias. ¿No? La asistencia. Ahora sí, Sandra. Entonces creo que a cada uno que entra hay que ponerlo, ¿es eso? Bueno, vamos a empezar entonces. Empezamos con la presentación, ¿sí? En primer lugar me gustaría agradecerle al profesor Justo Cuño Bonito por haber aceptado participar de esta charla con nosotros acá en la universidad. Nuestra universidad, profesor, está en el sur de Brasil, ¿sí? Cerca de Uruguay. Bueno, el profesor Justo Cuño Bonito es doctor en Historia de América por la Universidad Pablo de Olavide, ¿sí? Que está ubicada en Sevilla. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Alcalá de Henares y hoy es coordinador del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide. Bueno, entonces el tema de esta charla es la universidad frente a las políticas educativas actuales. ¿Sí? Muchas gracias, profesor Justo, por haber aceptado nuestra invitación. Y después de la charla, ¿sí? Si tiene tiempo, nos gustaría hacerles algunas preguntas, ¿sí? Si es posible, ¿sí? Con respecto al tema de la presentación. Muchas gracias y entonces creo que ahora puedo ponerla, ¿sí? Muy bien. ¿La ven? No. Sí. Perdón, que salí de donde estaba. ¿Es eso? Eso es. Sí. Con usted. Listo. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, el agradecido soy yo. Discúlpenme que hable en castellano, pero seguramente si comienzo a hablar en portuñol se me va a entender muchísimo peor y voy a mezclar cosas que no tengan absolutamente nada que ver. Con lo cual les pido disculpas. Me permito eso, comenzar y seguir en castellano. Y les decía que les agradezco a ustedes, sobre todo la invitación. Yo siempre estoy dispuesto a hablar de la universidad. Siempre he creído que además nosotros como docentes, independientemente de la temática que desarrollemos en nuestras investigaciones, tenemos una obligación con la universidad pública en su defensa y además en la transmisión de las características no solamente de la propia institución para que los alumnos se familiaricen y la hagan suya, sino además en la denuncia de todo aquello que últimamente supone un grave ataque y menoscabo fundamentalmente con respecto a las universidades públicas. Y bueno, en este sentido, en este contexto, quiero hablarles un rato de la universidad, el tema frente a las políticas educativas actuales, haciendo, bueno, un balance de lo que a mi juicio es la universidad en la actualidad, dentro de un modelo que compartimos todos. Hablaba anteriormente con Valesca, a la que agradezco particularmente su invitación, así como a la Universidad Federal de La Pampa. Hablaba con ella que, bueno, seguramente en una perspectiva global, cuando analicemos los problemas que nos afectan a todos, como docentes, investigadores, alumnos de las universidades públicas, vamos a llegar siempre a las mismas conclusiones, independientemente de que sea la Pablo de Olavide o que sea la Universidad Nacional de Colombia o que sea la Universidad Católica de Temuco o que sea la Universidad de La Pampa, llegaremos siempre a las mismas conclusiones, haremos siempre los mismos
diagnósticos, llegaremos seguramente siempre a las mismas reflexiones porque los problemas son los mismos, exactamente los mismos. Y las soluciones que debemos buscar a esos problemas deben ser soluciones necesariamente comunes y compartidas. Bueno, comenzaré indicando que seguramente debemos reconocer que la universidad, la institución en general, tal y como la conocemos actualmente, seguramente esté en el trance de ser derrotada, de desaparecer, por lo menos la institución pública de educación superior. Y podemos apelar a muchas circunstancias, seguramente. Le podemos echar la culpa a mucha gente, a la injerencia externa del poder político, a los poderes supranacionales, pero seguramente una gran parte de la responsabilidad es nuestra. La fallida autonomía universitaria, digo, ha sucumbido a la injerencia insoportable, bajo mi punto de vista, del poder político. Mientras las universidades públicas no tengan garantizada su independencia presupuestaria, es imposible poder frenar la intrusión del poder político hacia dentro de las instituciones. Es urgente, necesario, imprescindible un pacto nacional en materia educativa que garantice país por país, independientemente de los gobiernos, la autonomía universitaria y que dé a las instituciones universitarias públicas instrumentos eficaces para ejercer esa autonomía. La universidad pública no puede ser un apéndice del poder político, no es una propina que se le da al ganador de unas elecciones y no es la fábrica para legitimar el currículo académico de los políticos. Es una institución de casi un milenio de existencia, mucho anterior que a los poderes públicos y al sistema público que ahora mismo nos gobierna, y que es capaz de generar un pensamiento crítico transformador de nuestras sociedades. Y eso solamente se puede hacer manteniendo una poderosa autonomía que proteja la institución de esas injerencias de los poderes fácticos. Pero para consolidar esta tarea, decía anteriormente, no solamente debemos mirar hacia afuera, sino debemos antes mirarnos al espejo y requerir a nuestros gobiernos universitarios que más que transmitirnos lo que se puede, todos sabemos lo que se puede en las actuales circunstancias y los políticos siempre saben lo que se puede hacer, pero nuestro gobierno universitario debe luchar por lo que se debe hacer, no solamente por lo que se puede. Los gobiernos universitarios no son el poder omnímodo dentro de las instituciones universitarias. Muchas veces nuestros propios compañeros cuando llegan al poder creen que ellos son el poder y no, ellos gestionan el poder que solamente ostenta el conjunto de la comunidad universitaria de la que ellos, y esto se lo debemos recordar, solo son sus fieles administradores y se deben a la comunidad universitaria y no a los poderes políticos. Por favor, Valesca, la segunda diapositiva. Ustedes lo saben también, en 80 años hemos transitado desde la reivindicación de este modelo que estamos viendo aquí en la diapositiva, el modelo de Córdoba, de Argentina, a otro que es la matanza de México de Tlatelolco. Recordemos que en Córdoba, el 21 de junio de 1918, se acaban de cumplir 100 años, los estudiantes cordobeses se alzaron contra sus propias autoridades universitarias reclamando, decían, un gobierno estrictamente democrático y declararon, repugnados por una asamblea universitaria vendida al mejor postor para elegir a un rector, y seguro que nos suena, que automáticamente se vendía al poder político, decían en este documento que el demos universitario, la soberanía y el derecho a darse el gobierno propio radica, decían, principalmente en los estudiantes. Siguiente, por favor, Valesca. Otro hito de la lucha universitaria es el de la matanza de Tlatelolco en México, acaecida el 2 de octubre de 1968 y mandada a ejecutar
por el presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz. Unas 400 personas, se calcula, entre trabajadores, docentes y estudiantes, fueron asesinados por el Batallón Olimpia, un grupo paramilitar del ejército mexicano que al día siguiente se afanó en quemar los cadáveres y eliminar las huellas de una matanza que todavía hoy no ha sido investigada. Estoy orgulloso del año de 1968 porque me permitió salvar al país, declaró Díaz Ordaz pocos años después. Ese modelo de pensamiento crítico, violentado, coaccionado y erradicado por el poder que todavía se cae y hace caer su peso sobre las instituciones universitarias y sobre la sociedad en su conjunto. Siguiente, por favor. Frente a todo esto y a esta necesaria responsabilidad que debemos asumir las instituciones universitarias públicas en el desarrollo de nuestras sociedades, nos representamos muchas veces, y yo creo que de manera equivocada, como una especie de paraíso terrenal. No sé si ustedes han leído y recuerdan el maravilloso libro de H.G. Wells, de 1895, La máquina del tiempo, donde establecía, ¿no?, en un mundo posapocalíptico, él, digamos que hablaba del año 800, 2701, donde finalmente todas las clases sociales se habían quedado reducidas a dos, ¿no? La de los Eloi, que vivían en paraísos, ¿no? En la diapositiva lo estamos viendo en la parte de arriba, ¿no? Vergeles impresionantes, cascadas maravillosas, en palacios impresionantemente construidos. Ellos no trabajaban, ¿no? Vivían de la contemplación, ¿no?, de sus propios pensamientos, siempre ensimismados, ¿no? Y frente a ellos, el grupo de los Morlock, ¿no? Feos, horribles, vivían en el inframundo, debajo de tierra. Los Eloi no se tenían que preocupar absolutamente de nada, porque eran los Morlock los que les alimentaban, ¿no? Estaban como, digamos, cebando un poquito al cerdo, ¿no? De vez en cuando les enviaban alimentos, los Eloi no tenían que hacer absolutamente nada, todos rubios, ¿no?, tumbados ahí en las escaleras, y los Morlock eran la clase trabajadora, que solamente les pedían de vez en cuando en las noches de luna llena un pequeño sacrificio, que les dieran uno de ellos para poder ellos también poder alimentarse y poder comer. Da la sensación de que muchas veces nosotros nos consideramos como una especie de Eloi, ¿no?, frente a todos esos Morlock que son el conjunto de la sociedad que trabaja incesantemente para que nosotros podamos vivir en esa especie, ¿no?, de placidez acomodaticia dentro de nuestras propias instituciones y siempre al margen de la sociedad que nos rodea y que al mismo tiempo nos está alimentando. Bueno, 50 años nos separan estas conmemoraciones. Fíjense qué casualidad. Hace 100 años de la Declaración de Córdoba y entre ellas, entre la Declaración de Córdoba y la matanza de Tlatelolco, transcurrieron 50 años. 100 años hace de Córdoba y realmente hemos aprendido poco o nada de ese intento de reformar las instituciones universitarias. Habitamos hoy todavía en un mundo académico ensimismado, encerrado, solo pendientes de nosotros mismos, de nuestra vanagloria, de la autocita, y esta es a veces la gran tragedia de las instituciones universitarias públicas. Más allá de los campus universitarios, todos lo sabemos, habitan las mujeres y los hombres que con su trabajo y con sus impuestos, que nacen de su esfuerzo, hacen posible el milagro de la transformación de la información en conocimiento, un prodigioso proceso que se da en las instituciones universitarias. Pero, sin embargo, los docentes e investigadores de estas instituciones seguimos un poco creyéndonos, ¿no?, tocados por rayos divinos, habitando un Olimpo donde solo permitimos el acceso a aquellos que pretenden destruirnos, no a los que debemos nuestra existencia, con los que establecemos una especie de muralla. Las instituciones universitarias
se alían servilmente con los poderes políticos y económicos, se pliegan ante los primeros y a menudo nos humillamos ante los segundos. La institución capaz de crear las armas, como dijo el poeta, cargadas de futuro que transformen nuestro presente, aparece empequeñecida, representando y sustentando intereses ajenos en lo institucional, pero muy propios en lo personal. Indicó, ustedes lo saben, Dercy Ribeiro, que los males que tenía la Universidad Latinoamericana no se podían resolver únicamente pasando de un modelo de universidad a otro, sino que se necesitaba pensar el cambio de la universidad y de la sociedad en las mismas proporciones y dimensiones, pues cuando la universidad era tan subdesarrollada como las sociedades, las clases dominantes latinoamericanas aprovechaban de esa circunstancia para perpetuar el modelo. El sociólogo colombiano Antonio García Nosa identificó en la Universidad Colombiana dos perspectivas que justificaban el desapego que hacia ella, decía, sentía la sociedad. Por un lado, la universidad formaba lo que él llamaba aristocracia profesional, que iba a ocupar los cargos de dirección en las grandes empresas e instituciones del Estado. Y por otra parte, la propia institución universitaria, aunque fuera pública, vendía una imagen de sí misma como una estructura de difícil acceso para las clases populares, que no ni podían ingresar a la universidad, ni tenían con qué pagar los servicios de los profesionales formados en la misma. De aquí, decía, que para el pueblo en su gran mayoría, la universidad era un cuerpo extraño, ausente, incomprensible e inabordable. Es imposible que podamos pedirle ahora, en esta coyuntura tan trágica y terrible para las universidades, no podemos pedirle a la sociedad que nos atienda, ni que nos ayude a resolver los problemas de nuestras instituciones, no solamente porque no los conozcan, algo que también desconocen incluso nuestros propios estudiantes, sino porque no les importa y porque creen, además, que gente tan encumbrada, no tan lista, tan endiosada, pues debe ser capaz de resolver sus propios problemas. Nuestros estudiantes, además, no se movilizan porque no se encuentran representados por unas instituciones que son profundamente antidemocráticas, que no conocen, ni valoran, ni estiman. Pasan por la institución universitaria estos estudiantes como pasan a menudo por el McDonald's. No en vano, saben que en el año 2002 el director adjunto de la UNESCO, John Daniel, propuso la aplicación del mismo modelo de la fast food en las universidades. Una universidad inmediata, económica y previsible, rediseñando ese modelo que tanto éxito le dio a Ray Kroc, el pionero de la mundialización de McDonald's en 1961, y que ya él propuso en esa época la Universidad de la Hamburguesa y una especialización en hamburgueserología. Siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, los estudiantes, claro, imbuidos de este modelo, andan buscando en la universidad un producto barato, rápido y que les sacie en un no espacio. Los edificios universitarios, como los locales de McDonald's, también se van despersonalizando, donde son simplemente clientes que solo tienen reconocido el derecho a reclamar. Dentro de ese mismo fenómeno de terciarización del sistema universitario, pueden elegir un presidente de gobierno, los estudiantes, pero su voto siempre vale menos que el de los docentes dentro de su propia institución para elegir a su propio rector. Todos los conocemos, son compañeros nuestros, conspicuos catedráticos de Derecho Constitucional, que nacen, crecen y desarrollan sus profundas ideas democráticas dentro del seno de las instituciones universitarias. Enseñan dentro de las instituciones universitarias a la sociedad las reglas básicas del sistema político constitucional, pero lo hacen desde unas instituciones, sin embargo, caracterizadas por la inexistencia de una mínima división de poderes y donde el poder ejecutivo asume siempre las funciones legislativas y judiciales a la vez y durante todo el tiempo. La función social de la universidad, que debería ser además el sentido fundamental de la propia institución, es, por otra parte, a menudo su misión más desatendida.
la superioridad con que la universidad mira a su entorno socioeconómico la aleja de él. Y exitosos experimentos, por ejemplo, ya implantados en otros países, como en la Universidad de Lille, en Francia, el reconocimiento con títulos universitarios a las y los trabajadores, el reconocimiento de su experiencia profesional a través de un catálogo de titulaciones profesionales, todavía en la gran mayoría de las instituciones universitarias son un lejano proyecto. Los títulos universitarios los protegemos procelosamente de la sociedad, una sociedad extraña a la institución, pero se convierten estos títulos de universitarios a menudo en moneda de trueque con los poderes políticos y económicos. La calidad nos salvará. Siguiente, Valesca, por favor. Este es el nuevo hito de nuestro tiempo. Un sacrosanto concepto que reconvierte lo malo en bueno y lo bueno en excelente. Pero no sabemos qué es ni para qué debe ser. Tampoco los modelos de calidad son regionales, ni son integradores, ni son adaptativos, sino únicos, exclusivos y excluyentes. Nos lo han impuesto como la panacea que gobierna las empresas privadas. Ahí tienen ustedes, nos dicen, ¿no?, a lo público. Las empresas privadas modélicamente responden con su patrimonio y son perfectamente administradas. Ahí tienen ustedes la posibilidad de reconvertir su caótica administración siguiendo los modelos de calidad, modelos anglosajones creados por el ejército británico y perfeccionados por las empresas e instituciones estadounidenses. Ni siquiera en eso los universitarios hemos sido originales. Piensan y actúan por nosotros, lo cual es digno, por otra parte, de agradecerlo porque nos permiten seguir conservando esa comodidad olímpica a la que hacía antes referencia. Tras la implantación de las normas ISO, la calidad es un concepto finalista, asimilado ciegamente por todos los sistemas universitarios, que han asumido, primero, que el concepto es, per se, sinónimo de desarrollo y los estándares de calidad que elaboran las autoridades se constituyen automática e irrefutablemente en una medida de calidad y son tomados como indicadores para los planes de mejora en todas las instituciones universitarias. Y dos, los estándares anglosajones son los únicos verdaderos y válidos en los sistemas de acreditación y es necesario priorizarlos sobre los modelos organizativos particulares que se pudieran haber adaptado a las realidades concretas de los propios sistemas universitarios. En el año 2014, el investigador Ángel Díaz analizó los costes estimados en los procesos de evaluación y acreditación. Examinó en los procesos de evaluación el traslado y estancia de los pares evaluadores y elaboración de los informes y en los de acreditación concebidos no solamente como una contribución a la mejora de la calidad educativa, sino también como las ganancias de una empresa de evaluación y examinó una serie de costes directos e indirectos. Concluyó que una cifra media cercana a los $50.000 iba anualmente destinada por las instituciones públicas a financiar este tipo de empresas. Si consideramos que a menudo, además, los evaluadores son también docentes e investigadores de instituciones públicas, los fondos públicos financian, en razón de una supuesta objetividad en los informes, empresas privadas conformadas por docentes universitarias que perciben además así un sobresueldo. Siguiente, por favor. ¿Cómo nos hemos convertido en este modelo? ¿Qué ha habido, qué ha pasado en el pasado más reciente para que lleguemos a este gráfico, ¿no?, que les propongo, ¿no? El pobrecito del estudiante que ingresa a la universidad, que paga una plata por su ingreso a la universidad en la mayor parte de los países, que intenta ingresar a la universidad intentando percibir que la institución universitaria le va a dar un futuro mejor, que llega a una empresa y que esa empresa resulta ser del mismo propietario que también la universidad. Es decir, esa élite que se ha reconvertido en propietaria no solamente
de industria, sino además de modelos educativos, universidades, en la mayor parte privadas, que se administran como auténticas fábricas. Este dueño obtiene ganancias tanto por el ingreso del estudiante a su institución como plusvalías por la generación de trabajo de este estudiante posteriormente reconvertido en trabajador en esta universidad, que además se convierte en su centro de formación. ¿Cómo hemos llegado a este modelo? La universidad se ha convertido tanto en un negocio como en un instrumento del liberalismo económico. Fíjense que con posterioridad a la culminación de la Segunda Guerra Mundial y como estrategia para evitar el avance del comunismo, se planteó, ustedes lo saben, por Estados Unidos un nuevo orden mundial. En el año 1961 se concreta la denominada Alianza para el Progreso con la Declaración de Punta del Este, un programa de ayuda externa propuesto por los Estados Unidos de América con el fin de crear condiciones para el desarrollo y la estabilidad política en el continente latinoamericano durante los años 60. En el objetivo séptimo de la Declaración de Punta del Este se afirma como objetivos, y cito, eliminar el analfabetismo en los adultos del hemisferio y para 1970 asegurar un mínimo de 6 años de educación primaria a todo niño en edad escolar de Latinoamérica, modernizar y ampliar los medios para la enseñanza secundaria, vocacional, técnica y superior, aumentar la capacidad para la investigación pura y aplicada y proveer el personal capacitado que requieren las sociedades en rápido desarrollo. En el título 2, capítulo 2, refiriéndose a la formulación de los planes de desarrollo a largo plazo, se indica, cito, mejorar los recursos humanos mediante la elevación de los niveles generales de educación y salud, el perfeccionamiento y la expansión de la enseñanza técnica y la formación profesional, dando relieve e importancia a la ciencia y a la tecnología. Gran parte de la preocupación del desarrollo efectivamente se va a centrar a partir de esos años en la educación superior y sobre todo en esa fase de preparación técnica y tecnológica. En su fase profesional o universitaria propiamente dicha, debe responder por la introducción de la investigación, la aplicación de la ciencia, la dirección de las empresas y las relaciones con otros países en la lógica de las redes académicas y la mundialización del conocimiento. Se insistió en la centralidad de la enseñanza de las ciencias como forma de lograr procesos de aplicación e innovación que permitieran avances significativos en las formas y en el uso de aquellos como base para los procesos de investigación. La UNESCO, como organismo internacional, estudia intencionalmente la universidad en Latinoamérica para describir su funcionamiento y evaluar la incidencia social de la misma en el desarrollo de los países. Saben ustedes que para lograr ese objetivo se envió al sociólogo Rudolf Atkin con el fin de realizar un trabajo de campo en diferentes experiencias universitarias latinoamericanas a finales de la década de los 50. E hizo presencia en Chile y Brasil fundamentalmente y recogió información documental de otros países como por ejemplo Colombia. Atkin produjo un informe detallado de las visitas y de los estudios documentales, conocido finalmente como el informe Atkin, uno de los hitos discursivos, productor de prácticas y transformaciones en la Universidad Latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Gracias a este estudio del informe Atkin, titulado La Universidad Latinoamericana, clave para un enfoque conjunto del desarrollo coordinado, social, económico y educativo en América Latina, la reforma universitaria se convirtió en un ideal de progreso que permaneció en la mentalidad de todos los gobiernos de turno a lo ancho y largo de toda América Latina. Pasadas 2 décadas, el proyecto de modernización de la universidad se transformó en política pública y en el paradigma que tenían que alcanzar todas las universidades. El de los indicadores. Les suena, ¿verdad? Los indicadores. Ahora no hay alumnos, no hay profesores, hay indicadores. Estamos en 2021 y fíjense, 2020, perdón, y fíjense cómo ha calado completamente el mensaje. Y además,
el de adopción de ciencia y tecnología en la perspectiva de desarrollo que hoy quieren alcanzar todas las universidades latinoamericanas. En este ámbito, fíjense, comienza a aparecer una especie de coqueteo en las orientaciones de las teorías de capital con el paso del homo economicus, en el sentido moderno del término, al homo consumeris, al consumidor, como inversionista de sí mismo y además posibilitador de su desarrollo, de la empresa nacional y del país. El plan Azcón introduce como novedad para las discusiones educativas explicitar el vínculo entre economía y educación, o más bien el enunciado economía de la educación, donde dos ámbitos aparentemente disímiles, paralelos, se acaban articulando dentro de una categoría central. El autor es Theodor Schulz, autor citado por Azcón en su informe, que plantea ese creciente interés, sobre todo de los economistas, no tanto de los educadores, por este valor que va a direccionar la formación del individuo y el proyecto de sociedad desde el Estado. El análisis de Schulz sobre las relaciones economía-educación afirma que esta última, la educación, ha de ser, dice, una inversión en el ser humano y que los efectos son una forma de capital. Dirá, la educación pasa a formar parte de la persona que la recibe. Me referiré a ella, dice Schulz, como capital humano, puesto que se convierte en parte integral de una persona. Conforme a nuestras instituciones, no puede ser comprada, vendida o considerada como propiedad. Sin embargo, constituye una forma de capital si presta un servicio productivo, el cual tiene, dice Schulz, un valor para la economía. Por otra parte, y al servicio de todo este entramado, también, dice Schulz, la salud también se pone al servicio de la generación de capital humano. Dice Schulz que la inversión bruta en capital humano impone costes de adquisición y de mantenimiento, que incluyen el cuidado de los niños, la nutrición, el vestido, alojamiento, servicios médicos y cuidados. El servicio que rinde el capital sanitario consiste en tiempo de salud o libre de enfermedad que contribuye al trabajo, al consumo y a las actividades de ocio. La preocupación por la salud, dice Schulz, tiende a incrementar la productividad de los obreros y obviamente también de los universitarios. Como consecuencia del informe Azcón, se generará un nuevo informe, el informe Rockefeller, un producto genuino de la misión que realiza este vicepresidente de Estados Unidos en América Latina. El informe acaba siendo conocido en español como La calidad de la vida en las Américas y centra sus enunciados principales en lograr una orientación de la política norteamericana exterior con América Latina. El informe establecería lo que se ha denominado una división hemisférica del trabajo para aprovechar al máximo una mano de obra barata pero bien calificada que iría a proveer a los norteamericanos de artículos manufacturados que ya no podían ser producidos rentablemente en Estados Unidos, mientras los países subdesarrollados de América Latina seguirían aumentando sus compras de productos de alta tecnología. En la misma forma, Latinoamérica avanzaría en la adecuación del aparato educativo y del sistema universitario, siempre puesto al servicio de la creación, ¿le suena?, de capital humano. La ciencia, la tecnología y la innovación definen, dice el informe Rockefeller, una manera de vivir científicamente, accediendo a las posibilidades de los avances y las aplicaciones de ciencia y tecnología, y de igual forma haciendo que los países se conviertan en consumidores de la misma. Siguiente diapositiva, Valesca, por favor. Seguramente la década de los 90 sea el periodo en el que los procesos de cambio se generalizaron e hicieron que la universidad se convirtiera en tema reiterado de la política y de los cálculos económicos. Los organismos mundiales, ¿no? Lo sabemos, la UNESCO, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la OCDE, la OEI, la OEA, la USAID, todos ellos se ocuparon de algún modo de la universidad.
y de su reforma. Recordemos que la reforma continuaba siendo un concepto absolutamente fundamental. Una reforma que, decían los informes, atañe a su misma naturaleza, de tal manera que podría dejar la universidad de ser un centro de educación superior para convertirse en un centro profesional de tercer grado. El cambio que va a producirse no supondría, decían, una evolución más de la universidad, sino su sustitución por otro centro educativo de fines y características diferentes, aunque siga, decían, conservando el mismo nombre. Fíjense que este periodo coincide con los desarrollos de la inclusión de la educación superior en la Organización Mundial del Comercio bajo la forma de servicios educativos y la acentuación de las políticas educativas sobre aspectos a los que antes nos hemos referido, como la calidad, la acreditación y los procesos de estandarización que recorren como un contagio toda la geografía mundial de las políticas de educación superior y la universidad. Es decir, los 90 marcan un giro de especial particularidad en la orientación de la universidad en relación con su abierta inclusión en el sistema de comercio mundial. Siguiente, por favor, Valesca. Precisamente es a principios de los 90 cuando un documento del Ministerio de Educación de Corea del Sur para la reunión sobre recursos humanos dentro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico indicó que si el objeto de la APEC era facilitar los negocios, entonces el papel, y cito, de la educación debe ser el de preparar a los trabajadores para los negocios, es decir, para participar en el proceso productivo. En consecuencia, se establecía lógicamente el contenido de la educación debía ser determinado en una medida muy importante por el sector productivo. Dice el documento, las decisiones sobre educación deben ser asumidas por el sistema educativo y basadas en razones de negocios y con la máxima intervención del sector productivo. Hasta ahora, señalaban los autores del documento, las decisiones sobre educación no se han tomado por las élites intelectuales. Es decir, las decisiones sobre educación se han tomado por élites intelectuales, es decir, funcionarios, maestros y profesores universitarios, y se han basado solo en consideraciones educativas y en la idea de aprender, dicen, solo por aprender, sin ninguna preocupación por los resultados, outcomes. Se trata de intelectuales, añadía el documento, a los cuales les preocupan más los conceptos y las teorías que las aplicaciones prácticas y la experiencia de trabajo concreto. Para resolver el problema deben estimularse las asociaciones entre el sector productivo privado y escuelas, de tal manera que las corporaciones puedan también definir qué deben aprender los estudiantes. Y este es el modelo que tenemos en la actualidad, exactamente este, el de transformar conocimiento y pensamiento crítico en outcomes, pero no para cuestionar el orden establecido, no, sino para poder decidir críticamente, eso sí, entre el último modelo de iPhone o de Samsung, cuestionar si es mejor el procesador Intel de última generación o el AMD o el AMD, si preferimos la Pepsi o la Coca-Cola, si McDonald's es mejor que Burger King. Tenemos una existencia que se debate entre dicotomías muy, muy previsibles y siempre, pero siempre, dentro del mismo modelo hegemónico. Por ejemplo, el adorado milagro del modelo educativo de moda y que ahora es la nueva referencia, el modelo educativo de Singapur, ¿no? Ustedes no sé si habrán visto los muchachos y muchachas maravillosos que cuando están aprendiendo, por ejemplo, mecánica, tienen dentro del taller un Boeing 707 completamente nuevo, reluciente, para que lo vayan troceando y vean de qué está hecho, o tienen un carro de combate, aquellos que se van a dedicar a la ingeniería militar, en fin, un éxito rotundo de modelo educativo, basado precisamente en este principio, en la creación de estudiantes de una altísima preparación técnica
pero de un nulo pensamiento crítico. Fíjense que esto hace posible que un gobierno autoritario como el de Singapur no se critique ni se cuestione, pese a ser teóricamente una república parlamentaria. Siguiente, por favor, Valesca. El economista Manuel Salas, de la Universidad de Granada, afirmó recientemente que, cito, la inversión en educación universitaria siempre será rentable, no solo por los beneficios privados monetarios que confiere, sino también, y lo más importante, por unos beneficios privados no monetarios considerables. Mayor salud, trabajos menos monótonos, mayor disfrute del ocio, amistades más influyentes, mentalidad más abierta, etc. Si vamos a valorar la educación por la creación de valor añadido, pongamos también todos estos datos encima de la mesa. Según José Manuel Pastor y Carlos Peraita, autores del informe Universidad, Universitarios y Productividad, se ha calculado que cuando se invierte en la formación de los estudiantes universitarios, el rendimiento que consigue el sector público es el del 6,5% en el caso de los diplomados y del 11,2% en el de los licenciados. En otro reciente informe, los economistas Hanushek y Bushman concluyeron que cada 25 puntos de incremento en los resultados del informe PISA, una nación incrementa su Producto Interno Bruto un 3%. Por tanto, la educación no es un gasto, es una inversión. Cifras que justifican la inversión en educación, la inversión en investigación y la inversión en un modelo de educación superior verdaderamente democrático y autónomo, que elimine desigualdades en el acceso, fomente el desarrollo social de su entorno socioeconómico y posibilite la permanencia y empleabilidad del talento dentro de políticas educativas consensuadas y estables. Siguiente, Valesca, por favor. Sin embargo, los gobiernos han optado por exactamente lo contrario, desfinanciar las políticas de educación pública, fundamentalmente las universidades, reducir la participación de los presupuestos públicos en las ayudas para los distintos sectores educativos, fundamentalmente y en mayor gravedad con respecto a la educación superior. Siguiente. Fíjense aquí la comparación, en naranja el gasto que la Unión Europea destina a educación, en azul el gasto que los gobiernos latinoamericanos, según datos del Banco Mundial, destina a la educación en el mismo periodo de tiempo, y sin embargo, cuando hablamos de gastos en defensa, que están marcados por las barras amarilla y gris, fíjense cómo ahí sí los gobiernos latinoamericanos y los gobiernos europeos se han ido progresivamente igualando en el capital asignado para los recursos de defensa. Siguiente. No se ha hecho lo suficiente o se ha hecho muy poco, no se ha hecho nada para evitar uno de los graves problemas dentro del sistema universitario latinoamericano, que es la fuga de cerebros, el incremento de recursos por parte de los gobiernos europeos, por ejemplo, con el programa Erasmus Mundus, o el del gobierno norteamericano con las becas Fulbright para atraer talento de América Latina, que ha ido increciendo en estos últimos años sin que los gobiernos locales, regionales hayan tomado ningún tipo de medida para frenar esta sangría. Siguiente. Y la evidencia de que un incremento de los recursos educativos destinados por los estados hacia la educación superior y, en este caso, hacia la educación primaria y secundaria, cuando se incrementa estos recursos, el puntaje PISA aumenta y, como veíamos anteriormente, obviamente también crece el Producto Interno Bruto. La mentalidad, sin embargo, cortoplacista de nuestros gobiernos hace que esto no sea visto como una inversión rentable. Esta tiene que ser una inversión que rente inmediatamente beneficios, y la educación, todos sabemos que los beneficios
qué renta no son ni siquiera inmediatos, ni siquiera a medio plazo, pero sí y muchos a largo plazo. Siguiente, por favor. La necesidad de una política educativa consensuada establece una diferencia entre aquellos países que aplican un tipo de política en función del gobierno y de la ideología que tiene y aquellos otros países que llegan a un consenso con respecto al conjunto de las políticas educativas. Fíjense en el caso de España, por ejemplo, desde los años 70 hasta la actualidad, podemos contar ya en el año 2020 con 10 leyes orgánicas y 5 reformas parciales de educación en todos los grados, ¿no? 10 leyes orgánicas y 5 reformas parciales, lo que hace que prácticamente todos los gobiernos que han accedido al poder hayan hecho su propia reforma educativa. Siguiente. En comparación, por ejemplo, con el modelo educativo alemán, basado en la Ley Básica de 1949, una sola ley básica y fundamental y adaptaciones por parte de cada uno de los estados, de los Länder, al conjunto de necesidades y reformas educativas que se han impuesto últimamente en la Unión Europea. Pero la ley alemana está basada en un consenso fundamental de todos los partidos políticos. Siguiente, por favor. Exactamente igual en Austria, 4 leyes solo en los últimos 43 años. Siguiente. O exactamente igual en Francia, donde la ley más reciente es la de 1989 y después, posteriormente, se han hecho adaptaciones con ocasión de la entrada de Francia en el espacio de educación superior europeo. Siguiente. Una alternativa propuesta por los jefes de Estado y de Gobierno dentro de las cumbres latinoamericanas y que no ha sido puesta en marcha todavía de manera eficiente, ha sido la creación de un espacio iberoamericano del conocimiento, un conjunto de instituciones compartidas entre todos los iberoamericanos, adaptadas a nuestras capacidades, a nuestros contextos sociales, políticos, culturales, económicos, y que presenten, digamos, una alternativa al modelo omnímodo que se ha intentado establecer. Siguiente. El espacio iberoamericano del conocimiento ha tenido algunos programas que actualmente no están en vigor, por ejemplo, el Pablo Neruda, un programa de movilidad académica de posgrado. Siguiente. El Paulo Freire para estudiantes, digamos, de formación de profesorado con respecto a intercambio de experiencias y de docentes y de estudiantes. Siguiente. Y el programa PIMA, fundamentalmente dirigido a los estudiantes iberoamericanos para fomentar el intercambio de experiencias que se puedan dar entre diferentes grados, pregrados, carreras universitarias, para que estudiantes europeos conozcan otras realidades, fundamentalmente latinoamericanas, y los latinoamericanos puedan ir a Portugal o España a integrarse en otros programas académicos. Bueno, para finalizar, un epílogo. 1810, me voy a ir un poquito más atrás en el tiempo. En 1810 se fundó la Universidad de Berlín. Era un logro maravilloso en esa época, un logro intelectual y pedagógico de primera magnitud. El gran Guillermo de Humboldt, que tanto recorrió y tanto conoció América Latina, junto con escritos de Fichte, el gran filósofo alemán, y el gran dramaturgo y escritor Schelling, y del mismo Humboldt, pusieron las bases teóricas fundamentales en la creación de la Universidad de Berlín en 1810. 2 ideas empezaron a regir la reforma que de la universidad y la creación de este nuevo modelo quiso llevar a cabo Humboldt: la idea de soledad y la idea de libertad. Con la idea de soledad se oponía Humboldt a cualquier concepción pragmática y utilitarista en los años de formación universitaria, decía. Los años en la universidad
decía Humboldt, deben servir para que el estudiante, al lado de reflexionar sobre la ciencia y los distintos conocimientos, pueda crear una cultura moral que aleje al joven de los corruptos ideales de lucro con que la sociedad utilitaria le encandila. 1810, pero podría valer para 2020 perfectamente. Al respecto, Schelling afirmaría en una conferencia sobre el método del estudio universitario que, y cito, sé muy bien que muchos de los que consideran la ciencia desde la perspectiva de la utilidad y a la universidad como simple institución para transmitir saber, hacen de ella un almacén que solo ofrece aquello que ya ha sido investigado. La universidad se convierte, decía Schelling, en un instrumento de trivialidad y esterilidad, y sus profesores son pobres ganapanes, les llamaba, incapaces de hacer progresar los conocimientos ni apenas entender aquello que transmiten. Dedicar, decía Fichte, absolutamente toda la vida en la época universitaria al único fin de concentrarse y profundizar en el saber. Para ello hay que alejarse de toda otra forma de vida, decía él, y lograr un pleno aislamiento. Lejos, pues, el estudiante de los ramplones intereses de una sociedad masificada y de los burdos y chatos anhelos de una burguesía que solo piensa en sus mediocres goces. La soledad universitaria implica en la praxis docente y en la relación entre profesores y alumnos unos principios que marquen los contenidos y métodos de enseñanza. La clase no debía ser tanto la transmisión de conocimientos estereotipados. Para eso, decían, están los libros, manuales, bibliotecas, sino un estímulo y el profesor una búsqueda de senderos que acompañaba al alumno en esa búsqueda. Quien enseña, decían, es el guía que acompaña al alumno en su propio pensar y le enseña a conocer al margen del contenido útil de ese conocimiento. Casi un siglo más tarde, otro pensador alemán, Walter Benjamin, también pensando en la universidad, diría: al orientar desde un principio a los estudiantes hacia fines profesionales, se deja necesariamente escapar, como algo estimulador, el poder inmediato de la creación. La misteriosa tiranía de la idea de profesión es la más profunda de estas falsificaciones. Lo que tiene de más terrible es que todas ellas llegan al centro de la vida creadora y la aniquilan. Desde que la vida de los estudiantes, decía Benjamin, está sometida a la idea de utilidad y de profesión, semejante idea excluye la ciencia, porque no se trata de consagrarse a un saber que aleja del camino de la seguridad burguesa. En 2020, la depauperación de la universidad hace que volvamos la vista a modelos del pasado donde la generación de pensamiento crítico orientó la acción académica de las instituciones de educación superior. La universidad ni es un centro de negocios ni puede convertirse en un centro profesionalizante generador de capital humano. En este camino de esta transformación, la responsabilidad máxima, recordemos, es nuestra. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, tenemos 31 personas acá. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, mucha cosa para pensarlo en todo lo que dijo usted, ¿sí? No sé, ¿alguien tiene preguntas? Ahora al final usted dijo que eso como estaría en nuestras manos, ¿sí? Este cambio de visión de esa sociedad utilitaria, pero a partir de todo lo que dijo, a mí me parece que estamos cada vez más alejados, ¿sí?
de que eso esté en nuestras manos. No sé si lo pienso en una línea Sí, correcta. sí, Valesca, es cierto que... Pero nosotros también tenemos un papel importante, ¿no? Dentro de todo ese concierto, ¿no?, de medidas políticas y económicas que atenazan la capacidad de maniobra y de acción de la propia universidad, los docentes no nos podemos quedar al margen. Nosotros tenemos un valor máximo, no solamente en nuestra capacidad de pensar, de decir, de hacer, de publicar, de escribir, sino además en la capacidad de transmitirle esos mismos valores a nuestros estudiantes y crear con ellos un estudiante que piense de una manera diferente. Decía que el cambio se tiene que producir a medio o largo plazo, no es un cambio inmediato, pero yo creo que es nuestra responsabilidad ir dejando esa semilla en los propios estudiantes, informándoles del modelo, de un modelo que les quieren imponer a ellos para transformarles en capital humano al servicio de la industria, al servicio de las empresas, anulándoles completamente su capacidad crítica. Yo creo que ellos tienen algo que decir también, ¿no? Deben ser informados. Yo he propuesto siempre que una asignatura así, que informe a los estudiantes de todos estos paradigmas, que les hable de la institución, de su propia institución, de la propia institución suya universitaria, que haga que ellos se impliquen dentro de la propia institución. Es algo que debería ser transversal en todos los grados, en todas las carreras. Solamente así conseguiremos un estudiante que se implique dentro de su propia institución. En este caso, ¿hay cambios más profundos en la estructura curricular, le parece? Claro, Que tiene tenemos que hoy. haberlo. Claro. Tiene que haberlos y nosotros tenemos un margen de acción entre aquellas exigencias de los gobiernos y aquella capacidad de las propias instituciones universitarias en adaptar esas exigencias. En ese margen de maniobra que nosotros tenemos, podemos, digamos, ser creativos creando un modelo alternativo que haga que los estudiantes piensen de una manera diferente. ¿Le parece que eso es más fácil llevarlo a cabo en algunas carreras que en otras? Por la propia formación de los docentes que pertenecen, que están ahí formando a los estudiantes. Claro, obviamente, sí, porque el primer problema que tenemos dentro de las propias universidades es quién ha formado a los docentes y cómo estos docentes se han formado y cómo se siguen formando. Entonces, bueno, quizá una de las primeras medidas que habría que implantar sería esa, la de cursos dirigidos a los docentes para una nueva metodología docente que alumbre nuevas posibilidades dentro de cada una de las carreras. Digamos que mi propuesta de crear una asignatura transversal sobre universidad y nación debería afectar a todas las carreras independientemente del contenido de las materias, porque para todos los que vivimos dentro de una institución universitaria, a todos ellos, todos nosotros estamos implicados en la necesidad de conocer la propia institución y de tomar partido por la propia institución. Es complejo, ¿no? Es un entramado muy complejo. Muy, muy complejo, claro. Bueno, no sé si alguien más quiere hacerle preguntas. Si no quiere preguntarle en español, puede hacer la pregunta en portugués, no hay problema. Desde Chile, quisiera hacer una consulta. ¿Se me escucha? Dale. Sí, Sí, perfecto. sí, muy bien. ¿Cómo está, profesor? Un gusto. Hola, William, un gusto. De la Universidad de Playa Ancha. Ajá. Voy a tratar de hacer una pregunta que en realidad va a pecar de cierto reduccionismo, porque no hay espacio para entrar a explicar algunas cosas de la pregunta, pero básicamente es que cuando estamos ante el escenario que usted plantea, una de las alternativas es ver de qué manera nos podemos agrupar quienes no estamos de acuerdo con eso. Y efectivamente ahí hay varios pecados nuestros, como usted bien lo ha planteado, entre ellos
la misma a veces incapacidad de las propias universidades latinoamericanas de poder trabajar más en conjunto. Generalmente son los estados a través de las universidades los que se organizan, pero eso tiene esta cosa de la reproductividad del poder que en sociedades capitalistas, bueno, usted estuvo hablando una hora sobre qué pasa con eso, pero en términos del académico que quiere ser autónomo y poder desde esa autonomía establecer relaciones entre nosotros, latinoamericanos, no siempre no es fácil. Y un poco también nos puede ocurrir con la Universidad Española, que yo creo que en general debiera ser un aliado natural para nosotros. En Chile en particular se produjo un fenómeno de que mucha gente fue a estudiar a España, y lo cual me parece que es importante, más aún a veces para hacer un bloque común frente al bloque anglosajón. Pero claro, también ahí hubo ciertas dificultades que tienen que ver también con relaciones de poder entre nosotros, digamos. Entonces, para llegar a la pregunta, espero que me haya entendido, yo le quiero preguntar así bien abiertamente, simplemente, sin grandes complicaciones, si usted cree que entre sus colegas, usted mismo, bueno, usted me imagino que me va a decir que sí, pero en los colegas, en la percepción del académico medio de España, que es crítico, si ve a los latinoamericanos como aliados naturales, o si todavía más bien existen estas barreras que nos impiden como crear estos bloques que puedan hacer frente a esta ola tecnocrática, o como se le quiera llamar, más fuerte. Esa es la pregunta, espero que me haya entendido. Muchas gracias, William. Sí, sí, perfectamente. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Es verdad que la iniciativa, perdón, independientemente de la acción de los estados, que, bueno, tuvieron, digamos, una buena propuesta en la cumbre que se celebró en 2007 en Salamanca con respecto a la creación del espacio de educación iberoamericano, pero se quedó ahí, en esa idea. Se han, como hemos visto, desarrollado algunos programas que finalmente han acabado muriendo. Pero sí sería una muy buena idea que fuesen las propias instituciones universitarias las que tomaran la iniciativa. En ese sentido, bueno, nosotros estamos ahora en plena campaña de elección de un nuevo rector, y le he propuesto a uno de los candidatos retomar esa idea de la creación del espacio de educación iberoamericano, a ver si ojalá pudiera ganar, porque la iniciativa le hacía mucha ilusión. Fíjense que además, nosotros tenemos además el enorme privilegio de ser la única universidad de toda Europa que lleva el nombre de un latinoamericano. Pablo de Olavide fue un criollo limeño que nació en 1725 y que sirvió al rey de España durante toda su vida, pero que además creó un modelo de reforma universitaria en la ciudad de Sevilla. En homenaje a ese personaje se creó la Pablo de Olavide, además con una visión fundamentalmente latinoamericanista, iberoamericanista. Todos los edificios son nombrados, tienen el nombre de ilustrados latinoamericanos. La propia plaza de la universidad es la Plaza de América. Es decir, tenemos, digamos, una base fundamental y una perspectiva hacia lo iberoamericano, hacia lo latinoamericano en su conjunto. Pero estoy completamente de acuerdo contigo que la iniciativa debe partir más fundamentalmente de las instituciones. En España hay mucha diversidad, como tú muy bien sabes, desde universidades que son muy conservadoras hasta universidades que son más abiertas a este tipo de cooperación. Casi todas, es verdad, están muy cegadas por el modelo anglosajón. Siempre uno piensa, o esos, digamos, que apoyan ese modelo, piensan que es mucho mejor cualquier investigación que se realice en Oxford o en la Sorbona que cualquier investigación que se realice en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito o que se realice en la Universidad de San Marcos en Lima, sin ningún tipo de criterio. Pero ante eso nosotros debemos proponer iniciativas que yo creo que nos deben unir y comenzar a entretejer toda esta red de contactos, de conocimientos que pueda en un futuro alumbrar
ese espacio iberoamericano del conocimiento. Yo creo que sería una iniciativa fantástica, maravillosa. Con la pandemia hemos tenido, obviamente, un impacto terrible en cuanto a las relaciones humanas, en cuanto a todas las personas que hemos perdido, pero aprovechamos esta circunstancia. Hemos ya empezado, digamos, una dinámica de, además de hacer las clases y las conferencias presenciales, hacerlas también virtuales. Esto nos va a permitir contactar y conocernos de manera más directa, más concreta. Jamás la virtualidad va a poder sustituir a la presencialidad. El espacio universitario, sobre todo en lo público, debemos de volver a ocuparlo en cuanto las circunstancias se den, pero podemos complementarlo con videoconferencias de este tipo que vayan, digamos, reforzando esa idea de unidad de todo lo iberoamericano. Vamos a ver qué escribieron acá en el... Renata le felicita, sí, profesor, y dijo que los datos presentados nos hacen pensar en esta lógica externa, ¿sí?, que ha provocado cambios curriculares impuestos actualmente en nuestro país, ¿sí? Que una vez más estamos pasando por cambios impuestos en los currículums de las universidades, ¿sí? Que todas las carreras en este año están trabajando en estos cambios que vienen desde arriba. Cierto, Renata, es verdad. Y para eso, además, debemos estar muy atentos. Yo creo que este es un momento muy propicio para que aquellos que nos gobiernan desde el poder político piensen que la universidad puede quedar reducida simplemente a espacios de virtualidad. Y por eso decía anteriormente que inmediatamente, en cuanto las circunstancias lo hagan posible, debemos volver a, con todas las precauciones, obviamente, pero debemos volver a ocupar el espacio público de nuestras instituciones universitarias, porque es un espacio que no podemos perder. La virtualidad es una ayuda, pero no puede sustituir al modelo fundamental, que es el modelo presencial. Bueno, Sonia escribe que la pandemia nos ha puesto a todos en una nueva realidad y veo la universidad muy callada, ¿sí? ¿Cómo puede reaccionar la universidad? ¿Cómo la universidad pública reaccionará? Bueno, dentro de sus posibilidades y dentro de nuestras posibilidades, el otro día, afortunadamente, pudimos hacer en mi universidad el primer consejo de departamento con carácter presencial y apoyamos esta idea de poder ocupar inmediatamente el espacio público, el espacio de la universidad. Yo creo que eso debe ser una voz unánime y transmitirle nosotros a los estudiantes que esto es una situación muy desafortunada, pero que es una situación coyuntural. Se acabará pasando. Tardará menos o tardará un plazo medio. Se acabará descubriendo la bendita vacuna, todos nos llevaremos la vacuna, se terminará la pandemia, pero durante todo este periodo debemos estar muy atentos a evitar que se queden, digamos, con el espacio presencial de la universidad. Eso, digamos, debe ser una responsabilidad nuestra, de los docentes. Utilicemos los medios que tenemos a nuestro alcance. Si nos comunicamos con los estudiantes a través de estas herramientas, ¿no?, a través del Meet o a través de Zoom o a través de todas estas herramientas, hagámoslos a ellos partícipes de este problema, de esta problemática, y que ellos también se empoderen. Decía a lo largo de la conferencia que una de las principales falencias que tiene la universidad pública es esta falta de democratización. Yo creo que esta falta de democratización es una de las principales causas del distanciamiento de los estudiantes con respecto a nosotros, a los docentes. Es algo que los estudiantes perciben. Creen que no tienen ningún tipo de representación ni de representatividad dentro de los espacios universitarios. Y creo que para los docentes debe ser un objetivo empoderar a los estudiantes, no solamente para que ellos ocupen el espacio que ellos merecen, sino también para que a nosotros nos apoyen en la reivindicación de una universidad pública de una calidad tal y como nosotros debemos entenderla.
¿Algún comentario más? Bueno, si no tenemos comentarios, creo que todo lo que usted dijo nos hace pensar, ¿sí?, en todas esas estructuras, en todo lo que hemos pasado, ¿sí? Y seguramente habrá cambios, ¿sí? Habrá cambios en lo que vendrá post pandemia y incluso en esta relación, ¿sí? En estas relaciones más próximas, más inmediatas de la docencia. Sin embargo, no hay que olvidarse de estas estructuras que nos vienen y nos llegan desde arriba, ¿sí? Entonces, lo bueno es pensarlo y cada vez que alguien nos trae una perspectiva más histórica, sí, que es lo que hizo usted, por un lado me hace pensar que lo actual nunca es lo actual, ¿sí? Exacto. Lo actual siempre, historia siempre ha sido la asignatura que más me gustaba en el colegio, por eso, ¿sí? De hecho, y a veces cuando estamos todos involucrados en el problema, en este caso, en este problema de la pandemia y de los cambios que están pasando en las instituciones educativas a causa de la pandemia, tenemos la tendencia en tenerlo todo de una forma muy inmediata, ¿sí? Y a veces cuando vamos un poco más hacia atrás nos damos cuenta de que todo viene, ¿sí? Viene de esas estructuras que están ahí puestas. Entonces, no siempre tenemos la oportunidad en la universidad de verlo en este eje histórico, ¿sí? No siempre tenemos esas oportunidades, ¿sí? Y es muy bueno tener este tipo de charla como para movernos en algo que es más amplio de lo que pasamos en nuestros problemas internos, ¿sí? Porque a veces uno piensa, eso es lo que está pasando en nuestra universidad, nuestra región, nuestro país, y no, ¿sí? Es algo mucho más amplio. Y mucha gente no tiene esa conciencia, ¿sí? De lo amplio que es dentro de la universidad. Entonces, muchas gracias por su tiempo, sí, por su dedicación y por habernos hecho pensar en todos estos temas. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, por haberme invitado y por tu amabilidad, Valesca. Quedo a vuestra disposición. Tú tienes mi correo. Si alguno de los participantes quiere escribirme, pues encantado, por supuesto, de establecer con ellos relación, de contestar sus preguntas si quieren hacer alguna por privado. Y bueno, y estamos en contacto para todo lo que necesitéis. Aquí me tenéis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están y les espero la semana que viene para la charla con el profesor de México, ¿sí? Chao. Bueno, chao.